Gracias, Wilber. ¿Esto por acá? Perfecto. Buenos días, realmente es una alegría, un honor poder estar aquí con ustedes y compartir en esta mañana lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿no? La semana pasada, como bien dijo Wilber, estuvo el pastor Jeff, ¿se acordarán de él? Y él nos habló acerca del corazón de Cristo, ¿no? Él dijo o tocó el versículo donde se nos dice que Jesús es manso y humilde de corazón. Y cuando estuve la semana pasada y escuché yo, fue una gran sorpresa, porque lo que hoy día voy a compartir con ustedes es acerca de otra de las cualidades de nuestro Señor, del Señor Jesucristo, de Dios, ¿no? Y cuando vemos en las Escrituras o en la Biblia, y compramos algunas nuevas versiones, nos damos cuenta que el lenguaje va cambiando, ¿no? El lenguaje va cambiando, hay palabras que ya no utilizamos, pero como si ustedes han dado cuenta, el versículo que leímos lo cogí de la versión Reina Valera del 77. Es una versión revisada, ¿ok? Porque justamente esta versión trata de lo que quiero hablar, o dice la palabra, ¿no? Hoy día vamos a reflexionar acerca de una de las cualidades del carácter de Dios. Veremos luego el mandato de hacer nuestra esa cualidad. Luego veremos por qué no podemos lograrlo. Y finalmente, cómo el Evangelio nos permite desarrollar esta cualidad en nuestras vidas. El texto se encuentra, como lo tienen ahí en la pantalla, en 2 de Pedro 3:15. Y dice lo siguiente: y considerad la longanimidad de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Es una palabra, cuando uno escucha longanimidad, es una palabra que ha ido perdiendo en nuestro lenguaje, ¿no? Casi no hablamos así nosotros, ¿no? Decimos, esta persona es longánime, no decimos, ¿no? Pero en la Biblia, en otros poseemos, se traduce esta palabra por paciencia. Si uno va a la Reina Valera del 60, va a decir, y considerar la paciencia de nuestro Señor, que es para salvación. Pero es interesante saber por qué algunas versiones tienen longanimidad. Por lo menos 4 veces en la Reina Valera traduce macrotomía, que es la palabra en el griego, por longanimidad. Y se encuentran en 2 de Corintios 6:6, 2 de Timoteo 3:10, Colosenses 1:11 y Romanos 2:4. Se traduce por longanimidad. En otros pasajes también está esta misma palabra, pero la traducen por paciencia. Ahora, ¿por qué hay esta diferente traducción? Y para poder entender un poco y comprender la diferencia entre longanimidad y paciencia, vamos a hacer la siguiente ilustración. Supongamos que ustedes, ¿no?, esposos, deciden la próxima semana irse el sábado a la playa. ¿Correcto? Van con su esposa, con sus hijos, y quedan en ir la próxima semana, el próximo sábado a la playa. El destino elegido puede ser el norte, puede ser el sur, como ustedes gusten, y hacen todos los preparativos para irse. Llega el día, salen hacia su destino, ¿verdad? Tienen las provisiones para el camino, el auto está afinado, perfectamente funciona el aire acondicionado, pone usted la música de su agrado y va con 2 pequeños en el auto, ¿no? Y estos 2 pequeños, uno de pecho está súper tranquilo en el brazo de mamá y va durmiendo plácidamente, y el otro pequeño está con su juguete favorito y no está haciendo ningún problema. Está a la salida de Lima y no hay tráfico. Imagínense, eso es ideal, ¿verdad? Y no hay tráfico. Y el viaje que tiene por delante, entonces, es de 2 horas. ¿Correcto? Es decir, que usted tiene que tener paciencia para llegar a su destino en 2 horas. Pero tener paciencia en este ambiente ideal es relativamente fácil. Lo que tiene que hacer es conducir y llegar a su destino. Eso es paciencia. Ahora, cambiemos la situación, ¿no? La misma familia han hecho todos los preparativos para irse a la playa el sábado, salen, hay
un sol increíble como estamos teniendo en estos días, ¿no? Calor tremendo, y en el camino se echa a perder el aire acondicionado de su carro. La música que tanto le gusta no puede escucharla bien porque el niño pequeño en los brazos de su madre está llorando. Descontroladamente está llorando el niño. El otro hermanito mayor está haciendo un berrinche porque el juguete que quería traer otro. Está en un berrinche. Esto lleva a que los padres, los esposos, se empiezan a discutir: ¿por qué no trajiste esto y el otro? Y para colmo, el tráfico se vuelve insoportable, como hemos visto en las salidas los fines de semana hacia la playa. Y el viaje que debería durar 2 horas, ahora son 5 horas. Sin aire acondicionado, sin su buena música, el niño de pecho llorando, el otro hermanito gritando y discutiendo la pareja. Qué terrible situación, ¿verdad? Ahora, deben tratar de mantener la paciencia hasta llegar a su destino. Ahora, es sencillo ser paciente cuando todo marcha bien, pero ser paciente en medio de dificultades y adversidades es otro cantar. Yo puedo ser muy paciente cuando todo está bien, ¿no? Tengo que esperar que llegue mi turno, mi espacio y listo, pero ¿cómo mantener la paciencia en las dificultades? El diccionario de la Real Academia Española nos dice lo siguiente con respecto a la palabra longanimidad. Dice: grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Eso es ser una persona longánime, que tiene paciencia en las situaciones adversas que se nos presentan. El diccionario teológico, uno de ellos, nos dice lo siguiente con respecto a Dios. Y cuando dice que Dios es longánime, significa lo siguiente: que espera pacientemente o soporta pacientemente cuando limita su justa ira hacia la humanidad. Eso nos dice el diccionario. Por lo tanto, podemos definir como la longanimidad es tener paciencia en medio de la adversidad. Es tener paciencia en medio de situaciones que realmente a cualquiera lo podrían hacer perder el control. Ahora, el Nuevo Testamento afirma que Cristo es longánime. Es decir, que Cristo soporta pacientemente a usted y a mí. Que Cristo soporta pacientemente, y en 1 Timoteo 1:16 dice: pero por esto fui recibido. Pablo aquí está hablando, ¿verdad? De su historia de vida. Dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. La palabra ahí es macrotomía, que es longanimidad. Para ejemplo, los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo estuvo cuando fue asesinado Esteban. Pablo llevó a muchos cristianos a la cárcel. Y este texto lo que nos dice es que Cristo fue longánime con Pablo. Es decir, que Cristo soportó pacientemente los pecados, ¿verdad?, de Pablo para salvarlo. Imagínense ustedes, si nosotros tuviésemos que tomar la decisión de salvar a Pablo o no, con esos antecedentes, probablemente ninguno de nosotros lo salvaría, ¿verdad? Porque esta es una cualidad de Dios: soportar pacientemente la adversidad, las cosas que a veces nosotros cometemos. Pero el Antiguo Testamento también se nos dice que Dios es longánime, es decir, que Dios soporta pacientemente a la humanidad. Ahora, este ejemplo que nos pone la Biblia es espectacular realmente con el profeta Jonás, porque es uno de los casos donde podemos ver en acción
esta paciencia de Dios para con todos. En el capítulo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás huye de la presencia de Dios. Fíjense ustedes, esta es la figura. Dios le está diciendo, mira Jonás, tú eres el predicador, el profeta o el pastor, y tienes que ir a anunciar que por la maldad de Nínive la voy a destruir. Así que anda. ¿Y qué hace Jonás? Desobedece. Para ilustrarlo, Nínive está acá arriba en el mapa. Y lo que hace Jonás es irse a Tarsis, hacia abajo. Como que si no nos dijera a nosotros, o a alguno de ustedes, ¿saben qué? Vete a Trujillo y yo me voy a Tacna. Una rebeldía, una desobediencia a Dios. Luego, en el capítulo 3 de Jonás, verso 10, Dios dice, ¿no? Y vio Dios lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Es decir, ¿quiénes eran los ninivitas, los asirios? Eran los enemigos de Israel. Y era un pueblo realmente cruel. Un pueblo que había hecho terribles cosas. Que era imposible pensar en predicarles, imposible pensar que se salven. Pero vemos aquí que Dios muestra nuevamente su longanimidad, que a pesar de los terribles pecados y hechos que había hecho esta ciudad, esta nación, Dios soporta pacientemente la adversidad de ellos para salvarnos. Si seguimos leyendo este libro, vemos que en el capítulo 4, del verso 1 al 4, Jonás se enoja, mientras que en los cielos hay gozo. Es decir, Jonás se enoja porque Dios salva a Nínive, a 120,000 personas. Bueno, ¿se imagina la escena? Imagínense que un pastor se enoje porque se salvan las personas. Eso es lo que está haciendo Jonás. Jonás se enoja, ¿verdad? Porque Dios ha salvado a Nínive. Y dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, miren lo que dice Jonás, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Se imaginan ustedes a un profeta de Dios decir eso por ver que 120,000 hombres, mujeres y niños se arrepienten de su pecado? Realmente Jonás está fuera de foco, ¿verdad? O sea, no está en sintonía con Dios. Mientras que Jonás se enoja, hay fiesta en los cielos por la salvación de los ninivitas. Pero casi al terminar ya el capítulo, leemos que Dios prepara una calabacera para Jonás. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Cómo es Dios? O sea, Dios le dice, Jonás, sube arriba, o ve arriba, y él se va en dirección contraria. Se enoja por la salvación, sale de la ciudad, no quiere saber nada de la salvación de Nínive, y Dios le prepara una calabacera para que le dé sombra y no se esté quemando en el sol. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Entonces dijo Dios a Jonás, porque ¿qué pasó? Luego la calabacera se seca. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, Jonás era la versión cristiana del suicidio, ¿no? O sea, no me mato yo, pero Dios mata. Algo así, ¿no? No me puedo matar,
Dios mata. Pero vamos a esto, o sea, Dios cómo soporta pacientemente al profeta, que se enoja, que no quiere la salvación de Nínive. Es interesante. Y Dios dijo: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Vemos aquí en estas frases la longanimidad de Dios. Que Dios no nos tiene paciencia en nuestros mejores momentos, sino Dios soporta pacientemente nuestros peores momentos. Y lo vemos aquí, como Dios soporta el actuar, la conducta de los ninivitas y también la de Jonás. Jonás no soporta la longanimidad que tiene Dios con los ninivitas y no se da cuenta que esa misma longanimidad Dios tiene con él. Jonás esperaba un juicio, ¿no?, de fuego que caiga contra Nínive. Pero lo más sorprendente en el libro de Jonás es que no cae fuego sobre él. Porque Dios tiene paciencia. Porque Dios soporta pacientemente al profeta. Este libro de Jonás nos muestra cómo Dios soporta pacientemente los pecados de los malvados ninivitas y los pecados de sus hijos desobedientes y rebeldes. Nos muestra cómo es el corazón de Dios. Entonces, teniendo esto primero en mente, Dios es longánime. Cristo soporta pacientemente a todos. Pero esto nos lleva a nuestro segundo punto, que Dios demanda de nosotros que seamos longánimes con los demás. Dios demanda que nosotros también desarrollemos esto en nuestro carácter. En 2 Corintios 6:6 dice, hablando Pablo de su ministerio, a los Corintios dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Es decir, él actuaba de esta manera. En 2 Timoteo 3:10, él le dice a su discípulo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Es decir, Timoteo había desarrollado eso en su carácter porque Pablo le había enseñado. Otro versículo nos dice en Colosenses 1:11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y en Efesios 4:2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, y aquí viene la misma palabra, macrotomía, ¿ok? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, todos estos pasajes y hay muchos más nos están diciendo que debemos desarrollar esto en nuestro carácter, que debe ser una marca distintiva en nuestro carácter, desarrollar esa paciencia, soportar pacientemente a veces al esposo, a la esposa, a los hijos, al vecino, mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y se nos demanda esto. Y lo más interesante es que en el original, en el griego, todos estos versículos se encuentran en un tiempo que define o que nos indica que debe ser una práctica continua en nuestra vida. Es decir, debe ser un estilo de vida. Debe ser un estilo de vida el que nosotros podamos ser personas longánimes, soportar con amor, con paciencia. Pero esta demanda, ya sabemos que Dios es longánime, sabemos ahora que Dios quiere que nosotros seamos también así. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que no podemos en nuestras fuerzas lograrlo. Nadie puede desarrollar este carácter en sus propias fuerzas, o esta característica en sus propias fuerzas. Pongámonos a pensar,
¿Cuántas veces hemos perdido la paciencia en situaciones realmente como las que les expliqué en esta ilustración y hemos dañado a las personas? ¿Cuántas veces hemos reaccionado mal en una situación y no hemos tenido la paciencia con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, compañeros o incluso en la iglesia? Jonás es un espejo donde podemos mirarnos. Es más, deberíamos mirarnos en la vida de Jonás. Nos encanta la paciencia que Dios tiene con nosotros, pero nos enojamos cuando Dios muestra esa misma paciencia con otros o cuando debemos nosotros otorgarla hacia los demás. El problema radica en nuestro corazón, que no podemos nosotros ser longánimes, como se nos demanda. Y decía, ¿qué pasa acá? Está que cae. Está volteando. Bueno, decía, está que se borra todo el mensaje. Y dije, qué raro, ¿qué es esto, señor? Tengo que tener ser longánime, ¿no? Pero bueno, decía que no podemos desarrollar esto en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de una palabra que es muy interesante. Hay diferentes palabras que se usan en el original en la Biblia para decir pecado. Por ejemplo, escabardía, que es cerrar al blanco, anomia, que es que alguien vive sin ley. Es como si Dios no hubiese dado una ley moral que cumplir, no vive pues sin ley, ¿no? Paradasis, que es otra palabra que significa pasar un límite. Por ejemplo, tenemos la luz roja y no podemos pasarla, pero me voy con el carro y la paso, ¿no? Pero la palabra más general que utiliza la Biblia es amartía, que es errar al blanco. Y la idea es que tienes un arco con una flecha y tienes que darle al centro, en el blanco. Y esa palabra lo que nos quiere, la traduce en nuestra Biblia como pecado, pero lo que nos quiere dar a entender es que nadie, humanamente, no tenemos la capacidad ni nuestros mejores esfuerzos para cumplir plenamente la ley moral de Dios. Nadie. ¿No? Ni nuestros mejores intentos llegan a dar en el blanco. O sea, el ser humano, producto por el pecado, no puede dar en el blanco. Entonces esto nos habla de la capacidad humana para cumplir con los mandatos de Dios. La Biblia también nos habla en Mateo 15, 19, 21 que la realidad de nuestro corazón es que es una fábrica de ídolos, ¿no? Por diferentes motivos, situaciones, reaccionamos como reaccionamos en momentos de presión. Pero la buena noticia es que hay uno que puede cambiar nuestros corazones. Entonces, para ir recapitulando, podemos decir que Dios es longánime. Dios en mi vida, pónganse a pensar ustedes en su propia vida, cómo Dios ha soportado pacientemente muchas veces nuestras desobediencias, en algunos casos nuestras rebeliones. ¿Verdad? Porque Dios me dijo, anda libre, y me voy a Tarsis abajo. Y Jonás va descendiendo, ¿no? Después desciende al puerto, después desciende al barco, después se pone abajo del barco y termina en el fondo del pez, ¿no? Una cadena descendente. Pero Dios soporta. Hemos dicho que es un mandato en la Biblia de que nosotros seamos longánimes, soportemos con paciencia. Pero también hemos visto que no podemos lograrlo en nuestras fuerzas, que nadie tiene la capacidad humana para lograrlo. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto. Solo Cristo es quien nos puede ayudar a desarrollar la longanimidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es el único que puede cambiar los afectos de nuestro corazón, porque debemos preguntarnos por qué reacciono como reacciono en una circunstancia como esa. Solo Cristo puede hacer este cambio en nuestros corazones y podemos ver y contemplar a Cristo siendo longánime
cuando leemos acerca del joven rico, la paciencia de Cristo, o cuando vemos a Jesús con la mujer adúltera, soportar pacientemente en amor, o cuando vemos a Jesús con Zaqueo, o Jesús con los soldados romanos en la crucifixión. Todas estas escenas nos muestran la longanimidad de Dios, que Dios es paciente, que Cristo es paciente. Cristo afirmó en Juan 15:5, dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo puedo desarrollar tanto lo que habló el pastor Jeff la semana pasada, no de tener un corazón manso y humilde, y hoy la longanimidad, soportar con paciencia a los demás? Cristo, el Evangelio, nos ayuda a entender ese amor de Dios hacia nosotros, esa longanimidad de Dios a nosotros, y cómo yo lo puedo dar hacia los demás. Por último, ¿cómo se vería la longanimidad de un creyente que permanece en Cristo? Y aquí quiero un poco darles una ilustración de lo que en la presentación me hizo Wilber. Yo trabajo para un ministerio que se llama La Voz de los Mártires. Nosotros trabajamos con iglesias perseguidas alrededor del mundo, más de 50 años, en lugares donde realmente predicar a Cristo te puede costar la vida, porque son países restringidos o hostiles al Evangelio. En China está el testimonio de la hermana Sara. Ella era periodista, bueno, es periodista. Y en China no se puede predicar el Evangelio, está prohibido. ¿Pues? Digamos que hay iglesias, pero que el Estado las supervisa, ¿ok? Pero ella tenía una revista que publicaba clandestinamente sobre la fe. La policía logró, digamos, conocer de esta publicación. Y un día llegaron en la noche a su habitación, a su casa, y la sacaron, la apresaron. La sacaron con su pijama, y para sorpresa ella no la llevaron a una dependencia policial, que sería lo correcto. No la llevaron a una fábrica abandonada, es decir, la secuestraron. En este lugar sufrió evidentemente maltratos, sufrió maltrato psicológico, torturas, etcétera, etcétera, porque la policía quería que ella delatara a los pastores y a los miembros de su comunidad. ¿No? Eso es lo que la policía quería. Y ella no quería delatarlos, porque sabía lo que podía suceder. Bueno, el no querer firmar el documento y delatarlos hizo que ella sufriera tortura tras tortura tras tortura inimaginables. Al punto que lograron ponerle en los pies grilletes, cadenas, y le hicieron por muchas noches dar vueltas, sus pies sangrando, etcétera, etcétera. Pero ella nos cuenta lo siguiente, ella dice: cuando yo estaba en esa situación, por momentos pasaban por mi cabeza, ¿será tan malo firmar el documento y delatar a mis hermanos? ¿Acaso Dios no me podrá perdonar si hago esto porque ya no soporto más? Luchas en el corazón, ¿verdad? Y ella cuenta que cuando empezó a caminar encadenada, sangrando los pies, y ve el rastro de sangre sobre el piso, ella recuerda a Cristo. Y también Cristo dejó su rastro de sangre. Y es allí donde ella toma fuerza y soporta pacientemente la adversidad y no delata a sus compañeros de milicia. Ella pasó 6 años en prisión. Y quizás muchos de ustedes no sepan esto, pero ¿saben qué hacía en prisión para ganarse el pan de cada día? Luces navideñas.
Son baratísimas ahora. ¿Se acuerdan mucho antes cuánto costaban? Eran carísimas. Ahora son baratísimas, ¿no? Y eso es un montón. Porque las luces navideñas que nosotros ponemos en nuestros arbolitos en casa, las hacen los cristianos en China. Como una muestra de gobierno de tortura psicológica, y diciendo, miren, acá ustedes están haciendo esto, que lo exportamos hacia el mundo. No es para dejar de ver las luces, no, sino para que nosotros nos acordemos, ¿verdad? Que hay otros cristianos en otros lugares del mundo donde están experimentando y viviendo la longanimidad de Dios, y ellos están siendo longánimes, soportando pacientemente las adversidades por causa de Cristo. No nos toca a nosotros vivir eso, pero si ellos pueden ser longánimes en unas condiciones tan complicadas, en Cristo podemos también ser longánimes en nuestra vida cotidiana. Solo permaneciendo en Cristo seremos longánimes. Vamos a orar para terminar y pedir al Señor todo ello. Padre, gracias porque tú eres paciente, Señor, porque soportas pacientemente a todos, Padre amado. Y tú demandas que nosotros seamos así también. Pero vemos que la realidad es diferente, que no podemos ser así en nuestras fuerzas. Por eso, Dios, nos abrazamos a Cristo, como la hermana Sara en China. Nos abrazamos a Cristo, Señor, y dependemos de Él, permanecemos en Él, para que en nuestra vida cotidiana, en casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los amigos, en el trabajo, Señor, podamos ser longánimes, es decir, soportar pacientemente, como tú lo haces, en las adversidades. Gracias en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Gracias, mi hermano.